Nosotros estamos en el libro de Judas, capítulo 1. Estamos y comenzamos la semana pasada a considerar algunas verdades plasmadas en este libro. Y a manera de precaución comenzamos a enseñar para poder seguir avanzando en la edificación de lo que el Señor comenzó. Ya hace mucho hemos venido trabajando esto, pero en el CEN el Señor nos habló sobre la gracia de Cristo, sobre la gracia de Dios en Cristo, amén. Y queremos seguir edificando ahí sobre la gracia. Y hay muchas cosas que debemos todavía aprender sobre la gracia. Y recordar que la gracia no es algo, sino alguien. La gracia de Dios es Cristo mismo impartido en su iglesia. Amén. Diga, la gracia de Dios, el don de Dios es Cristo. ¿Alguien dice amén? Él es el don de la justicia. Él es el don inefable del Padre. Él es ese regalo inmerecido que Dios dio a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que hemos estado hablando de la gracia basada en esta realidad, más que algo que Dios nos da, alguien a quien Él nos dio para redención y nos imparte para vida. Amén. Cristo se dio en la cruz para redimirnos del pecado, de la muerte, de la maldición de la ley. Amén. Y con su sangre nos redimió y nos compró, y con la ofrenda de su cuerpo nos liberó del pecado, del viejo hombre. Y cuando murió, su muerte nos sustituyó en el sentido de que pagó el precio, pero también con su muerte nos liberó de la vieja creación, de lo viejo que éramos, del viejo hombre. Amén. Porque cuando Él murió, nosotros también morimos. Y nosotros usamos mucho una expresión, darle seguimiento a Cristo. Es una palabra que usan mucho en este tiempo, darle seguimiento a alguien. Pero ¿qué quiere decir eso? Ver dónde estuvo Cristo encarnado en el Hijo, porque donde Él estuvo, nosotros estuvimos. Y a donde Él está, nosotros estamos. Amén, iglesia. Y a donde Él estará, hablando dentro de nuestra mente finita, porque sabemos que en Dios no hay pasado, presente ni futuro, no hay pasado ni futuro, sino un eterno presente. Pero para que nosotros en nuestra mente humana podamos poder ubicarnos y poder comprender la grandeza de esta gracia. Donde Cristo estuvo, la iglesia estuvo allí porque el Padre nos puso en Él. Así que morimos juntamente con Él, fuimos sepultados juntamente con Él, y juntamente con Él dice la Escritura que también fuimos resucitados. Pero no obstante a eso, dice que juntamente con Él fuimos ascendidos a lugares celestiales y que estamos en el Espíritu posicionado en Cristo en una posición de autoridad y en una condición de renacido. Amén. Y que somos hijos justificados, reconciliados. Esa es la verdad de Dios. Esa es la realidad espiritual. Aquí en la tierra nos podemos sentir de diferente manera, pero nunca debemos dejar que los sentimientos, las impresiones de nuestra alma, que todavía está creciendo, está aprendiendo a Cristo, amén, nos gobierne, sino que sea la verdad de la realidad de Dios que dirija nuestra mente, decisiones y corazón. Amén, iglesia. Entonces es una verdad y es una realidad que estamos en Cristo por gracia, no porque lo merecíamos, sino porque Él quiso en amor llamarnos, escogernos, rescatarnos, recuperarnos para su propósito. Fue Él que quiso, diga, Dios quiso. Eso es gracia. Él dispensó su gracia, dispensó su amor, su misericordia, su justicia, la dio por amor al hombre, por gracia. ¿Qué significa eso? Que no hay un intercambio monetario, ni intercambio
de obra humana con que podamos devolverle a Dios su gracia, porque su gracia no se puede pagar, pero sí se puede recibir. Diga, la gracia no se paga, pero sí se recibe y se disfruta. ¿Alguien dice amén? Alguien, a veces tenemos una mente bien religiosa que tenemos que pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Si tú hubiese podido pagarle, en vano murió Cristo. Por eso te lo dio de gracia. ¿Entiendes? Cuando tenemos el sentimiento de deuda de manera negativa, no de agradecimiento, amén, sino de deuda, no disfrutamos este evangelio. Porque aunque podemos servir, podemos ser cristianos, hay como una culpa, como una presión, como un dolor, es como si no quisiera estar aquí, pero ya que estoy aquí, no sé si me voy a entender. Es como si no quisiéramos, pero tenemos que hacerlo porque ya como Él hizo tanto, no nos queda otra. Y esa actitud no es buena, esa actitud no es santa, esa actitud no habla de entendimiento, sino de ignorancia. Nosotros recibimos su gracia por fe y la disfrutamos por fe. ¿Alguien dice amén? Y todo lo que hagamos de palabras o de hechos, lo hacemos para la gloria de Dios en gracia también. Por su gracia y para su gloria. Pero es todo gracia, diga gracia. Amén. Así que la gracia tiene un componente y es que es inmerecida. Inmerecida, no hay nada. Si no la merecíamos antes, tampoco la mereceremos ahora, y nunca el hombre la merecerá. Por eso el hombre la tiene que recibir en fe, por amor y con mucha humildad. El pecado más grande, o uno de los pecados más grandes del hombre, después de la incredulidad, es la arrogancia. Diga, incredulidad y arrogancia. Otra vez con un chisme de desayuno. Son las dos actitudes o comportamientos o respuestas más corruptas del hombre que no lo dejan disfrutar, ni recibir ni disfrutar la salvación. Pero cuando soy humilde, amén, y cuando la humildad va a producir en eso en nosotros una expresión de gratitud, de agradecimiento. Amén. Cuando soy humilde lo recibo. Cuando soy agradecido, pues normalmente lo agradezco con mi forma de vida, con mi forma de obediencia al Señor. Amén. Pero es como quiera, todo es Él, todo es gracia, es Él en nosotros, haciéndolo para su gloria. Dile que está a tu lado, todo lo que tienes por gracia y todo lo mantendrás por gracia. Amén. ¿Por qué? Porque es el Señor quien lo ha hecho, quien lo está haciendo y quien lo seguirá haciendo. Amén. ¿El qué? Su voluntad, su obrar. Nosotros esa gracia, aparte de ser la misma persona de Cristo impartida en el creyente después que cree, esa gracia también es el poder interno que nos habilita para hacer lo que a Dios le agrada. La gracia es el poder de Dios operando desde nuestro espíritu, porque recuerde que es Cristo. Y Pablo dijo que Cristo es el poder de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Alguien dice amén? Así que decir yo recibí a Cristo en mi corazón, o yo tengo a Cristo en mi interior, o yo estoy en Cristo, Cristo está en mí, eso es más que una expresión simple y vacía. Esa es una realidad poderosa. Amén. Amén, iglesia. Así que ese Cristo que dice la Escritura, que es poder de Dios, que es sabiduría de Dios, que está en nuestro espíritu, es la gracia que nos habilita para hacer lo que antes no podíamos hacer con nuestra propia fuerza. ¿Se entiende? La gracia también te empodera, te da fuerza, te da sabiduría, te da el poder, reitero, para hacer lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Y esto va a ser reiterativo con intencionalidad. Porque es Cristo en nosotros haciendo lo que a Dios le agrada. Lo que es la voluntad del Padre. Diga, Cristo en nosotros. ¿Usted quiere más gracia que eso? La gente dice, Señor, dame gracia, dame gracia. Pero ¿usted cree que usted quiere más gracia que Cristo en tu vida? Diga, Cristo en mí. Algunos pedimos gracia, pero lo que estamos pidiendo es como un brillo raro, como un sexapil raro, como para caerle bien a la gente. Como quiera, eso se manifiesta, eso viene con la gracia que es Cristo. Amén. Esa luz,
perdón, esa luz, ese brillo que se ve desde nuestro espíritu, que emana en el rostro del creyente, esa apertura de que la gente te ame, te respete, quiere estar contigo, es parte de la gracia, es gracia. Porque es la emanación, para ponerlo de esta manera, la irradiación de su gloria en nosotros. Pero es Él en nosotros. Diga, Él en nosotros. Amén. Así que la gracia de Dios es Cristo en nosotros. Pero también la gracia es en otra manera de poderlo expresar, es saber que su gracia es el poder de Dios dentro de mí. El poder de Dios. Porque decimos Cristo en nosotros, pero queremos que esa verdad se establezca. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo de Dios, es la vida de Dios, es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios. Es todo lo que el Padre nos dio para que hagamos su voluntad y cumplamos su propósito eterno. No necesitamos otra cosa ni a nadie más que a Cristo para hacer la voluntad de Dios. Diga, Él es suficiente. ¿Alguien lo cree? Por eso fue que el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Que mi gracia te baste. Tienes una debilidad, no te enfoques en tu debilidad. Enfócate en la gracia que te he dado. Porque mi gracia te tiene que bastar. Tiene que ser suficiente para tú seguir adelante cumpliendo mi propósito. Se lo dijo a Pablo y nos lo recuerda a nosotros hoy. Amén. Diga conmigo, que se diga conmigo, Señor, que tu gracia me baste. Es como una oración, ¿verdad? Pero podemos decirlo como una declaración de realidad. Diga, me basta tu gracia. ¿Alguien dice amén? Que la gracia de Dios nos baste y que en esa gracia, en esa vida que hemos recibido, nosotros podamos recibir las advertencias, podamos recibir el conocimiento de Dios para poder crecer, madurar y expresar y dar a conocer esta gracia con nuestra vida. Pero hay peligros. Cuando nosotros hablamos de gracia, algunos creen que es libertad para vivir nuestra vida como nosotros querramos. Y usamos la expresión Cristo me hizo libre y siempre tengo que reiterarlo, libre ¿para qué? No es para que vivas, para que yo viva ahora haciendo lo que yo quiera en mi alma, en mi carne, independiente de su voluntad, independiente de su cuerpo, independiente de su reino, de su palabra y de su orden. Cristo nos hizo libre del pecado, de la muerte. ¿Alguien dice amén? De la maldición. Díganme, me hizo libre. ¿Pero para qué? Para que ahora sí, libres del pecado, de la muerte, de la maldición, del juicio de la ley y llenos de la vida de Cristo, diga, ahora sí, hagamos su voluntad. ¿Me dice amén? Ahora sí podemos hacer lo que a Dios le agrada. Ahora sí no nos quedamos cortos, porque su gracia lo logra en nosotros. En la ley nos quedamos cortos. La ley te decía todo lo que tenías que hacer, que era justo, bueno y santo. Pero el ser humano que recibió esa ley era un muerto, pecador, caído, débil y corrupto. Así que no había manera de poder cumplir la ley en la vida pasada. Pero ahora el que cumplió la ley está dentro de nosotros. El que no la quebrantó ni en una jota ni una tilde, el hijo obediente está dentro de nosotros. Diga conmigo, ahora sí podemos cumplir la ley de vida y vivir por la ley de la fe, la ley de la gracia, la ley de Dios. Amén, iglesia. Pero no porque nosotros podamos nuestra carne, sino reconociendo que es Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Y esto nos va a demandar una humildad diaria, un rendimiento diario. Señor, yo no puedo, Señor, yo no sé, pero Señor, tú sabes, Señor, tú puedes. Señor, yo no tengo, pero Señor, tú sí tienes. ¿Alguien dice amén? En nuestra condición humana podemos tener deficiencia, podemos tener ignorancia, pero Cristo es la sabiduría de Dios. Así que cuando tú no sabes qué hacer ni cómo responder ante una situación, el que está dentro de ti sí sabe qué hacer y cómo hacerlo. Lo que tenemos que renunciar cada día más es a nuestra independencia de Él y rendirnos más a Él, que podamos estar más conscientes de su vida y podamos invocar más su nombre, sin tener que buscar un momento especial donde podamos ponernos de rodillas, sino cuando estemos frente a la crisis, frente a la tormenta, frente a la tentación,
frente al momento difícil, ahí es el momento para invocar su nombre. Ahí es el momento preciso para decir, Señor, yo sé que tú no te fuiste, tú estás dentro de mí. Así que dame la sabiduría, la endereza, el dominio propio, la templanza, la palabra correcta para poder enfrentar este momento. Para poder por gracia poner mi yo en la cruz y dejar que el Cristo que está dentro de mí sea el que diga, el que hable, el que haga y el que se exprese. Diga conmigo, sabiduría en la gracia. El enemigo sabe el poder que es entender la gracia de Dios. El sistema y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia saben el poder que está en la gracia. Porque sabe que la gracia es una persona manifestada y gobernando la vida de aquel que lo recibe. Por eso trata de pervertir el concepto de gracia. Por eso trata de confundir. Por eso hace que algunos tengan una cierta aversión a esta palabra gracia. Porque saben las tinieblas el poder que hay en entender, comprender, recibir y dejarse guiar y gobernar por la gracia de Dios. No hay derrota en la gracia, solamente está la victoria gloriosa de Cristo. ¿Alguien dice amén? Así que la gracia es el ámbito donde el creyente tiene que vivir también. Es una persona, pero también es un ámbito. Diga conmigo, por la fe entramos a la gracia. Así que es un ámbito de vida. Esto es una vida, la gracia es una vida que se recibe, que se vive, que se expresa. Es un ámbito, es un ambiente donde podemos respirar en paz. Podemos respirar la vida. ¿Alguien dice amén si me entiende? El agua es el ámbito donde el pez puede vivir, ¿verdad que sí? La tierra es el ámbito donde las plantas se pueden sostener, de donde se pueden alimentar, un terreno. Amén. Entonces, cada ámbito, cada ser vivo tiene un ámbito, tiene un lugar donde puede sobrevivir, puede nacer, reproducirse, amén, crecer, reproducirse y poder expresarse en vida. Diga, un ámbito. Y la gracia es el único ámbito donde nosotros podemos crecer. Es el único ámbito donde nosotros podemos multiplicarnos en Cristo, fructificar en Cristo. Por eso tenemos que decir al Señor que cada día más nos ilumine sobre la realidad de lo que es la gracia. Así que la gracia es un peligro, es un peligro para las tinieblas, pero es una gloria para nosotros. ¿Y qué hace el sistema mundano? ¿Y qué hacen las tinieblas? Tratan por medio de su sistema de pensamiento y por medio de sus hijos, de aquellos que no se han rendido a Cristo, contaminarla y dañarla. Y en esta base es donde he querido edificar desde la semana pasada para que nosotros estemos precavidos y atentos y que nada en nosotros ni fuera de nosotros podamos nosotros permitir que pervierta la gracia de Dios que hemos recibido en Cristo. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, que nada la pervierta, que nada la dañe dentro de nosotros, ni en nuestro pensamiento. Por eso es que en Judas, consideramos el libro de Judas, en su verso 4, es bueno que lea el libro de Judas, solo tiene un solo capítulo, que lo lea completo. La semana pasada lo leímos completo. Y también segunda de Pedro capítulo 2, porque son paralelos y son análogos. Ellos se confirman y parecen que los dos enfrentaron el mismo sistema y el mismo peligro en los tiempos de su ministerio. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Judas. Y dice Judas, precaviendo y llamando la atención respecto a la gracia, en el verso 4, cuando esté allí me dice amén y leemos en voz alta. Judas, capítulo 1, verso 4. Vamos a volver ahí un momento, por favor. ¿Llegamos? Dice la escritura, leamos por favor el verso 4.
porque algunos hombres, que dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dígame cuál es la característica de esos hombres. Y hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios o la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. ¿Y qué más hacen estos hombres? Y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El verso 8, vamos allá para avanzar. Dice, está conmigo en el 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, ¿qué hacen? Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en los que por naturaleza conocen, ¿qué hacen? Se corrompen como animales irracionales. Todos, versos 11 y 12. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contratación de Coré. Estos son manchas en vuestros ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. ¿Qué más? Características. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está preservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. A estos también, o de estos también, profetizó Enós séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Verso 16, seguimos leyendo. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca, ¿qué hace? Habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué más haciendo? Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Amén. Este libro no es muy fácil, vamos a decir, de entrar en él. Es fácil porque todo lo podemos leer, pero lo que tal vez es que no nos gustan las tantas características que aparecen allí. ¿Por qué? Porque son muy fuertes, pero este libro fue dado por el Espíritu, escritos, ¿verdad? Por el apóstol Judas, como una advertencia, como una vacuna
a la iglesia del Señor de su era y hoy también nos beneficia a nosotros para que nosotros estemos pendientes y no nos dormamos, ¿verdad? En los laureles, como decimos, y estemos vigilantes para que nada ni nadie, ni aun nosotros mismos, pervirtamos, ¿verdad? Corrompamos esta gloriosa gracia del Señor que hemos recibido. ¿Alguien me doy a entender en esta mañana? Este libro no viene como para acusar ni culpar, sino para advertir y para exponer un mal que se estaba filtrando en la iglesia. Ya estaba filtrado. Pablo dice que se habían introducido en el rebaño del Señor este tipo de personas y él y Judas dice que y silenciosamente o muy sutilmente también en esta iglesia a la que Judas le escribe, también se habían filtrado, se habían introducido estas personas con este tipo de filosofía que lo que hacían era, cuando se practicaba, dice que convierten en libertinaje la gracia del Señor. Diga conmigo, que nada en mi vida, ni nadie haga que yo convierta la libertad en Cristo en libertinaje. ¿Alguien dice amén? Esta es la advertencia, porque el peligro de lo que está confrontando el apóstol Judas es que hay personas que toman la palabra gracia y no la entienden desde el Espíritu para saber que la gracia es Cristo en nosotros y que Cristo es puro, santo y justo, limpio y obediente. ¿Alguien dice amén? Al no entender al no tener ese entendimiento, pero después vamos a ver, porque Judas dice que aún hay cosas que ellos no entienden, en lo cual lo critican, pero lo poco que entienden también se pervierten. Así que puede ser que este tipo de personas decían que sí, que la gracia era Cristo, pero no vivían para expresar esa realidad, sino que vivían para expresar la realidad de lo que ellos eran en su naturaleza caída, en su naturaleza humana, en su mentalidad. Y de esto es que tenemos que cuidarnos, que Cristo sea visto, que la gracia sea lo que nos empodera para ser gente que pueda cumplir el propósito eterno y bien representar al Señor. ¿Alguien dice amén? Pero que no sea una palabra que nos queramos nosotros usarla para excomulgarnos de nuestra responsabilidad, para excomulgarnos, para nosotros salirnos y dejar de nosotros vivir en la identidad que por gracia también se nos ha dado. Estas personas no tenían entendimiento y si lo tenían se pervirtieron en él, que Cristo es la gracia. Ellos pervirtieron la gracia y la convirtieron en libertinaje, pero para sí mismo, porque la gracia en naturaleza y esencia nadie la puede tocar, nadie la puede pervertir, nadie la puede dañar. ¿Alguien dice amén? Pero el texto dice que convirtieron, estoy en el verso 4, esta gente convierten en libertinaje la gracia del Señor. ¿Pero para quién? Para sí mismo. ¿Y qué hace esta actitud? Que contamina y daña a otro. Y esto es lo que los apóstoles quieren parar, el fluir del mal para que fluya la gracia del Señor en el pueblo. Amén. La semana pasada hablamos un buen rato sobre todas estas verdades. Y el objetivo de estar edificando sobre la base de esta advertencia, que es precaviendo el libertinaje de la gracia, diga precaviendo el libertinaje de la gracia. Amén. En base hemos estado edificando allí. ¿Por qué? Porque vamos a seguir recibiendo entendimiento cada día más profundo. No ahora por oída, por definición de concepto. Oro que la gracia se nos revele. Oro que recibamos iluminación de lo que es la gracia en vida por iluminación del Espíritu y que podamos disfrutar esa gracia. Pero tenemos que seguir creciendo en el entendimiento. Pero hacemos un paro y como que abrimos este paréntesis de estas 2 semanas para entrar en esta advertencia, para que nosotros podamos estar pendientes e identificar, este es el objetivo, identificar los patrones de pensamiento, de ideas, vocabulario, conducta y comportamiento que estén afín a este perfil que nos puede llevar a pervertir la gracia.
¿Me doy a entender en esta mañana, iglesia? Para la iglesia a quien se le escribió, los destinatarios originales, eran gente literal. Pero hoy, para nosotros, pueden ser personas a nuestro alrededor, pero también pueden ser patrones de pensamiento que arrastramos. Pueden ser conductas en la que nosotros incurrimos por ignorancia o voluntariamente, pensando que está bien o que es nuestro derecho, pero pueden ser afín con este espíritu anticristo de libertinaje de la gracia. Y nosotros hoy declaramos que es desnudado todo lo que esté camuflajeado en nuestra mente y corazón, y que solamente Cristo como gracia es la que se expresa. Y que ningún libertinaje, ni ningún pensamiento, ni gente tampoco libertina tienen el poder para influenciar, gobernar y contaminar la iglesia de Cristo, que está a la altura de mi voz en el nombre de Jesús. Que esta palabra nos va a ayudar, lo que aplica o lo que implica y desea el Señor es que podamos estar pendientes para identificar esos pensamientos, para identificar esas ideas, para oírnos cuando hablemos, amén, para ver nuestro comportamiento de lo nuestro y de lo que nos rodea, si están afín a este espíritu anticristo, carnal, engañoso y sutil, que procede del sistema religioso, mundano, que se infiltra en la mente del creyente, se infiltra en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, y tenemos que identificarlo. ¿Para qué? Para hacer lo que nosotros debemos de hacer cada día: arrepentirnos y retomar el camino recto, que es Cristo el Señor. Volver a la centralidad de Cristo, a depender del gobierno del Espíritu. Volver, como dice el apóstol Judas, a la santísima fe. ¿Alguien dice amén? Volver al gobierno de Dios. Diga conmigo, eso es lo que el Señor espera de nosotros. Así que precaver, para definir un poco el tema que define, o las palabras que definen o que le dan forma a nuestro tema. Precaver, yo sé que usted ha escuchado mucho esa palabra, significa prevenir un riesgo, prevenir un daño o peligro para guardarse de él y evitarlo. Precaver, prevenir un riesgo, daño o peligro para evitarlo o para guardarse de caer en él. Diga conmigo, precaver. Precaver también se define, y hay una expresión que lo define como prevenir. Prevenir significa ver antes de que llegue. ¿Está conmigo? Por eso estamos aquí. No estamos diciendo que nadie está en libertinaje. Y si alguien está, por eso estamos aquí también, para que el Espíritu Santo nos traiga luz y nos ilumine. Porque muchas veces vemos el libertinaje de una manera que como demasiado mundanal, como es el que bebe, aunque lo incluye, el que está sin control y lo incluye, pero a quien Judas está escribiendo no era ese tipo de libertinaje tan explícito, sino más sutil. Y está escribiendo personas que estaban en la iglesia, que estaban en los ágapes, que se reunían en las congregaciones. ¿Me doy a entender? Que estaban así porque una persona inconversa, impía, claramente sin Cristo, es fácil de identificar su vida libertina. El peligro no es lo que están afuera. Como decía Pablo, que vivió peligros de los de afuera, pero también sufrió peligros de los de adentro. El problema no es el libertinaje de afuera. Sabemos que afuera, en el sistema anticristo, antidios, antibiblia, hay libertinaje. Y nosotros a veces queremos, nos sorprendemos, mira qué cosa, y vemos las redes. Pero esa es la presión de una naturaleza. Esa es la expresión de una vida. Es natural. Los hijos de desobediencia así es que van a vivir. Lo que no se puede permitir ni tomar como normal, que uno que dice que es renacido, que es en Cristo, que participa en los ágapes, que participa en la reunión de los santos y se dice llamar cristiano, viva de la misma manera, piense de la misma manera, se comporta de la misma manera, vista de la misma manera que aquellos que no conocen la gracia. Quisiera escuchar un amén. Me doy a entender, ¿verdad que sí? Eso es lo que el apóstol está precaviendo. O sea, el mundo y su sistema está en su sistema, en su mundo, y es normal.
Pero esto no es normal dentro de la iglesia de Cristo. No es normal dentro de la congregación. Y todo lo que no es normal tiene que ser identificado, extirpado y sacado para que no sea contaminante en la iglesia del Señor. Y puede ser, reitero, una persona o un pensamiento o una mentalidad o una forma de hablar o una forma de proceder que estamos incurriendo en ello por ignorancia o voluntariamente, pero que tenemos que saber que no es inocente, que no es Cristo y que tenemos que cortarlo con intencionalidad y conscientemente. Porque con el libertinaje no se coquetea, gracias. Con el libertinaje no se coquetea. Y el libertinaje, reitero, hoy que podamos redimir esta palabra y verla desde la perspectiva y como los apóstoles Pedro y Judas lo vieron por el Espíritu. Amén. Así que diga precaver. Estamos aquí para ver, prever, ver antes. Eso es precaver o prever. Ver antes un peligro, un daño y tomar las medidas. ¿Tomar qué? Las medidas oportunas para evitarlo. Para evitar que se manifieste. Y si se está manifestando, para evitar que continúe. Alguien dígame un mejor amén a eso. El antónimo a esta palabra precaver o prever, ¿sabe cuál es? Improvisar. Improvisar. Diga conmigo, yo no puedo vivir la vida cristiana improvisando. No sé yo. Dígalo aunque sea por la obediencia, dígalo. ¿Qué es lo que no podemos? Entonces, lo contrario a prever, a precaver, a tomar una acción para guardarse de, para impedir que, lo contrario a eso, vivir la vida día a día, como sea, improvisando, como caiga, como suceda, sin intencionalidad. Pero eso es lo que un cristiano responsable y que ama a Cristo y que quiere cumplir el propósito eterno en su generación no puede hacer, vivir la vida basada en improvisaciones, sino en intencionalidad. Amén. Así que nosotros estamos siendo llamados a tener precaución. ¿Usted ha usado esa palabra alguna vez en su vida? Especialmente los que manejan, los que tenemos hijos. Precaución. ¿Qué significa? Cuidado que se tiene para evitar peligros y errores. ¿Qué es precaución? Es el cuidado que usted tiene para evitar ¿qué? Y errores. Y esto el apóstol Judas escribe para precaver a la iglesia, pero también para alertar, porque tal vez la iglesia también había caído como en cierta ceguera espiritual, no estaba dándose cuenta que esos patrones, esa gente y esos patrones de pensamientos libertinos ya estaban en medio de la congregación y había que cortarlo en el nombre del Señor. Esta epístola el apóstol Judas le escribe porque en el ambiente que se estaba dando había muchas influencias y corrientes filosóficas que hacían que la fe del creyente pudiera debilitarse, pervertirse y dañarse. Y la semana pasada hablamos un poco y uno de esas corrientes filosóficas era el gnosticismo. Diga, gnosticismo. El gnosticismo es una corriente filosófica que creía en la pureza que viene por el conocimiento, por la gnosis, por el asunto de guardarse. Los gnósticos creían que la carne era impura, era corrupta y que para poder ser puro usted tenía que salir de este cuerpo y a veces hasta se suicidaban. Se convertían en monjes, se aislaban porque eran personas gnósticas. Se creían súper espirituales, relativamente se creían personas súper puras, ¿no? Porque todo lo contaminaba, que todo era un problema, todo era malo. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Así que lo gnóstico era un peligro, diga conmigo, un peligro. Este espíritu místico, donde todo es espiritual, lo hablamos la semana pasada, donde si entra una mariposa negra hay un problema, si es un abejón hay un problema,
si ve un humo y huele a incienso, todo eso lo escandaliza, porque todo es un miedo, un terror, un miticismo. ¿Está conmigo? Todo tiene que ver con algo espiritual, pero no tanto de Cristo, porque el problema del gnosticismo es que es espiritualidad pero sin Cristo, espiritualidad pero sin el Espíritu Santo, espiritualidad y quiere la pureza basado en esfuerzo humano, en atención de ciertas cosas para producir pureza, no porque el Espíritu está en ellos, sino porque ellos dejan o hacen ciertas cosas y ellos creen que eso es lo que le produce la santidad. Pero eso es una herejía dentro del concepto del nuevo pacto, porque Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestra santidad. Cristo es, diga, Él es todo para nosotros. Me doy a entender, iglesia. Así que estos gnósticos eran gente, diga conmigo, espiritista y místicos. Nosotros tenemos que renunciar al miticismo cada día más en el nombre de Jesús. Lo místico es lo que tiene tendencia a lo misterioso, a esa tendencia a lo espiritual, reitero, pero que no es puro, que no tiene que ver con Cristo, sino que tiene que ver con lo sensorial, con lo que yo siento, con lo que yo percibo, con lo que yo me sueño, con lo que a mí me dijeron, con lo que el otro vio, pero no con lo que dice Cristo, ni su palabra, ni su verdad. Así que esto era un peligro y lo sigue siendo hoy. Hoy la iglesia cristiana está llena de gente mística. Mística. O es todo Dios o es todo el diablo. Siempre van por la tangente. ¿Me doy a entender? Y tenemos que librarnos y tener cuidado con esa mentalidad mística. De todo lo espiritualizamos y nunca el Dios del Espíritu como que se expresa en conducta, en vida, en comportamiento. No se escuchan las amén, pero yo sigo predicando. Diga conmigo, misticismo. Eso era un peligro. Y también el judaísmo como religión, que estaba basada en las tradiciones culturales, en los ritos. Dice que algo tenían los judíos y la religión judía, el judaísmo, que eran, diga, celosos de las tradiciones de los padres. Si usted lee a Jesús, cuando escribe en Mateo 23, lo confronta, le dice víbora, le dice sepulcro blanqueado, le dice hipócrita. ¿Por qué? Y eran personas celosas de la tradición de sus padres. De hecho, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, que era identificado como Saulo, él se identifica como un fariseo, celoso de las tradiciones de los padres. ¿Celoso de qué? Así que esta expresión, estoy hablando de la característica que tenían estas personas introducidas en la iglesia. ¿Está conmigo usted? Que eran con la que, ¿por qué Judas escribe? Porque esta gente tienen estas mentalidades. Algunos eran místicos y otros eran religiosos. No religiosos solamente judaizantes, sino de cualquier otra religión que querían exportar su cultura, su costumbre, sus tradiciones al evangelio y necesitaban ser purificados, limpiados por la palabra, por el discipulado, por la verdad, por la corrección y por la disciplina del reino, para que pararan de contaminar, se arrepintieran o definitivamente si ya estaban entregados a su maldad, como dice la escritura que estaban, entonces poder cortar el fluir de esas mentalidades, de esas personas en la iglesia de Cristo. Amén. Así que estas personas tenían estas tendencias, estas creencias, místico y religioso. Digan, místico y religioso. El místico es todo espiritual, pero yo la produzco a la espiritualidad. No es Cristo que la produce, sino mi fuerza, mis ritos, toda esta mezcla entre miticismo y religiosidad. Así que el libertinaje, dentro del concepto de la Biblia, se caracteriza por 3 comportamientos evidentes. 3 comportamientos para los que toman nota. Uno es por el desenfreno, la tolerancia del pecado y la falta de respeto a la autoridad. Diga conmigo, libertinaje se caracteriza por estas 3 cosas. ¿Ve? Dentro del contexto, ve que no es tanto como tal vez lo teníamos en nuestra mente, sino que es mucho más profundo. Así que el libertinaje
se caracteriza por estos tres comportamientos. Diga conmigo, desenfreno. Y esto es más sutil. Esto no es algo tan evidente porque también incluye falta de freno. ¿Qué es desenfreno? Dígamelo usted. Descontrol. No sujeto a nada ni a nadie. Falta de dominio propio. Insujeto, insurrecto. Eso es una persona desenfrenada. Pero que la veamos en el contexto amplio. Diga descontrol. No sujeto a nada ni a nadie. Estamos hablando de las características de este pensamiento, de este espíritu libertino. O no es lo mismo. Si yo le pregunto, una persona, cuando viene una persona, es una persona libertina. Eso le viene inmediatamente a la mente, humanamente. Que es una persona libertina, no se sujeta a nadie, no le da cuenta a nadie. ¿Estás conmigo? Vive su vida loca, como decíamos, ¿verdad? Antes, como dice el mundo, vive su vida como quiere, cuando quiere, con quien quiere, a la hora que quiere. Y no le da cuenta a nadie. Diga, libertinaje. Pero eso lo vemos en cuanto a que se va para la fiesta, mundanamente lo vemos así, que se va para la fiesta, que tienen, no, pero no es solamente esto, recuerde, estos libertinos estaban infiltrados en la iglesia y tenían esta conducta, estaban pervirtiendo y convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Y la primera expresión de libertinaje, característica de libertinaje, es desenfreno, descontrol, no sujeto a nada ni a nadie, falta de dominio propio. Es una persona insujeta e insurrecta. Así que ya no vemos tanto como a la que tiene la falda corta o el que tiene el alcohol y que está borracho como un libertino. Así que vamos a verlo ahora como algo, como una mentalidad y un comportamiento más sutil que se puede filtrar en las mentalidades de los hijos de Dios, y que por eso es que estamos siendo advertidos, porque si tenemos esta conducta de insurrección, descontrol, falta de gobierno, falta de dominio, falta de sujeción, significa que este espíritu, y todo eso lo vivimos, ¿sabe basado en qué? En que estamos en la gracia. ¿Me doy a entender cuál es el peligro? ¿Que estamos en qué? ¿Alguien que está en la gracia? ¿Y la gracia está en alguien? Estamos en la gracia, pero ellos toman esta expresión, estoy en la gracia, estamos en la gracia, para vivir como con esta característica de desenfreno. Incluye desenfreno sexual, incluye desenfreno verbal, incluye desenfreno en su comportamiento. Pero como viene el texto diciéndonos, toda esta insujeción se va a ir manifestando, porque otra es que es tolerante del pecado. Otra característica de este libertinaje, según la Biblia, según lo que dice el apóstol Judas, que debemos de precaver para que la gracia de Dios se mantenga fluyendo pura en nosotros. Diga conmigo, tolerancia del pecado. Es una característica de un comportamiento evidente de una persona con una mentalidad libertina. Tolera el pecado, excusa el pecado, y sabemos que para nosotros pecado amplia el significado. Ya no solamente es naturaleza, ya no solamente es una mancha moral de algo incorrecto, sino que pecado para los hijos de Dios no es simple, pero es ahora más profundamente incurrir en vivir fuera de la voluntad de Dios, fuera del control de la vida del espíritu, de manera consciente y voluntaria. ¿Está conmigo usted? El apóstol dice que todo aquel que sabe lo bueno y no lo hace, le es de pecado. No está hablando de naturaleza de pecado. No está diciendo que eso es naturaleza de pecado, como era el viejo hombre, aunque son vestigios del viejo hombre expresado por nuestra carne. Pero cuando habla pecado acá, amén, hablándole de lo que es, lo que tenemos que precaver de este pecado de tolerancia, diga tolerancia. Lo que usted y yo toleramos no se cambia. Lo que toleramos, ¿qué? No se cambia. Así que nosotros debemos de tener cuidado con lo que nosotros mismos nos permitimos, con lo que nosotros mismos nos toleramos, sabiendo que no es Cristo, que no es del Espíritu,
que no está conforme a la verdad de la verdad en Cristo. ¿Alguien me doy a entender a todos en esta mañana? Diga conmigo, no seré tolerante. No, y no más, no mire otra persona para no ser tolerante con la falta del otro. No, es nosotros mismos, no permitirnos a nosotros mismos ni ser tolerante con aquellas cosas que no nos permiten expresar sujeción y obediencia a la voluntad de Dios. Así que otra característica de lo que es el espíritu o la actitud libertina después de el desenfreno o falta de control, insujeción, es la tolerancia al pecado. Diga conmigo, no lo vamos a hacer. La tercera es la falta de respeto a la autoridad. Y antes que usted crea que vamos a hablarle de la autoridad como una persona cualquiera, como una autoridad humana nada más, eso lo implica, claro que sí, pero lo más serio, infiltrado en las mentalidades de algunos creyentes que dicen vivir en la gracia, que dicen conocer la gracia, no es tan siquiera la falta de respeto a gente, sino la falta de respeto a Cristo mismo como Señor. Por eso es que dice que estos libertinos, estoy hablando de los libertinos, dice, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién niegan? A Dios como soberano, y niegan ¿a quién? A Jesucristo como Señor. Amén. Entonces, esta actitud libertina, antes de revelarse a la autoridad humana, primero está la rebelión o la aversión, la renuncia a lo que es el gobierno de Cristo en su propia vida. La sujeción al señorío de Cristo. Se niegan a someterse a su palabra y a la iglesia como cuerpo. Lo voy a volver a decir. Más que una insurrección o una falta de respeto a la autoridad de a una persona, es la insurrección a la misma vida de Cristo que está en nosotros. Es contra el señorío de Cristo que esta actitud o esta mentalidad se levanta. ¿Por qué? Porque no respeta ni el señorío de Cristo, ni de su palabra, ni la comunión del cuerpo. Y entonces esto expresa libertinaje. ¿Está conmigo? Diga conmigo, eso es libertinaje. ¿No? Libertinaje no es solamente enseñar a parte del cuerpo o hacer algo explícitamente. Así que conforme a lo que el apóstol está enseñando aquí, esta actitud tenía que ser quitada y confrontada. ¿Está conmigo usted? Pues puede ser que en ocasiones muchos de nosotros, aún conociendo muchas verdades, la ignoramos por seguir en la justificación de nuestra carne, nuestros criterios e ideas, sentimentalismo que se levantan como ídolos al cual nos aferramos más que al Señor y a su verdad. Yo sé que tal vez usted no conozca a nadie, pero yo conozco gente que una cosa dice el Señor y otra cosa es lo que ellos opinan sobre tal cosa, lo que ellos creen, lo que ellos sienten sobre tal principio. Y ellos, no importa lo que diga la Biblia, ni como usted se lo enseñe, ni como usted se lo muestre, ellos siempre se quedarán con sus impresiones, con sus criterios, con sus ideas. ¿Por qué? Porque ellos han hecho de sus impresiones, de sus ideas, de sus creencias, de sus tradiciones, de su costumbre, de su cultura, como eran los fariseos, ¿verdad? Celosos de las tradiciones de los padres, lo han hecho su ídolo y lo han hecho su Dios. Entonces una cosa es lo que dice Cristo, la Escritura, la verdad del nuevo pacto, la verdad presente, lo que es la gracia, pero eso choca con su verdad de ellos, porque ellos tienen una verdad que se le enseñó el abuelo, el tatarabuelo de la iglesia que vienen, del otro y del otro y del otro. Y tienen todo este bagaje, todo este arrastre religioso, humanista, carnal, que no lo deja avanzar hacia el crecimiento de la vida. ¿Por qué? Porque ellos siempre tienen una opinión mucho más inteligente que la de Cristo.
Ellos siempre tienen algo mucho más interesante que hacer que sujetarse al señorío de Cristo, de su palabra, de su verdad y a la autoridad que Cristo le ha dado a su cuerpo para que cada miembro esté sujeto al miembro y tengamos interdependencia y no independencia. Dígame si entendió eso hasta ahí. Entonces nosotros tenemos que renunciar a este tipo de libertinaje sutil que trabaja en nuestra mente. Dile que está a tu lado, muévelo por si acaso le está dando sueño el mensaje. ¿Verdad? Sí, porque estos mensajes no son, venga, recíbalo, ni te voy a tirar el manto ni el aceite. Estos mensajes no es para emocionar, sino para edificar y para que usted y yo seamos libres del engaño. En el nombre de Jesús. Característica de la mentalidad, diga mentalidad, de la mentalidad, diga libertina de la gracia. Y ya lo vimos, dice el texto. Diga, lo primero que dicen, diga impiedad. Dígalo sin miedo. ¿Cuál es la primera característica de esa mentalidad? Vimos en el verso 4 de Judas 1, dice hombres impíos. ¿Hombres qué? La impiedad o los hombres impíos están caracterizados por la falta de piedad, la oposición a su voluntad y una conducta moralmente corrupta. Diga obras de piedad. Un impío es aquel que no practica la piedad. Diga conmigo, la piedad. La iglesia está llamada a practicar la piedad. Todo lo concerniente a la vida y a la piedad se nos ha dado por el conocimiento de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Diga conmigo, piedad. Así que piedad, obras de piedad como servir al prójimo incondicionalmente, la oración continua, la generosidad, la participación de la comunión en los oicos o en las reuniones o en congregarnos y toda obra de piedad, toda obra buena que podemos hacer, ¿verdad? Es lo contrario. El impío expresa todo lo contrario. Y el apóstol dice que alguna gente niegan la eficacia de esta piedad. Porque aunque oran, aunque ayunan y aunque se congregan, la vida de ellos le está diciendo al mundo que eso a ellos no le da resultado porque siguen siendo la misma persona que siempre han sido. Por eso que el apóstol Pablo habla de la gente que niega la eficacia de la piedad. Que nosotros seamos testimonio vivo de que la vida y la piedad que se nos ha dado realmente tiene un poder, tiene un efecto transformador por causa de que Cristo está en nosotros. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, impiedad. Impiedad es falta de obrar en piedad en todas estas obras que le he mencionado anteriormente. Otra característica de esta actitud es que tergiversa la verdad, la tuerce para su propio provecho carnal. ¿De quién estamos hablando, pastora? Recuérdame, como que se me fue la bola. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del espíritu de libertinaje que se filtra en las congregaciones, en la vida de los santos y que puede expresarse por una mentalidad, un vocabulario o gente alrededor. ¿Están conmigo otra vez? Así que una característica de esto es que muchas personas tergiversan la verdad, la tuercen para su propio provecho carnal. Son expertos en hacer eisegesis. Y los que están en el curso de hermenéutica saben lo que significa eso. Son expertos en hacer eisegesis. ¿Qué significa eso? Es poner un texto a que diga lo que yo quiero que diga, aunque el autor nunca quiso decir eso. Es tomar texto bíblico fuera de contexto y decir que eso le está diciendo Dios a tal persona o que eso le está diciendo Dios para ellos, pero que cuando usted lo lleva a un filtro, nunca se trató de eso. Simplemente se extrajo el texto, se violó el principio de interpretación, se sacó fuera del sentido que el autor quería hablarlo y se le hizo una aplicación salvaje y fuera de contexto para poder manipular y decir que el texto dice lo que yo quiero que el texto diga. Eso es parte del libertinaje en la iglesia. Y créame que lamentablemente
Hay más de eso que lo que nosotros quisiéramos reconocer. Hay más libertinaje en esta expresión de ser experto en distorsionar el texto bíblico, en tergiversar la verdad, en hacer el exégesis. Hay más predicadores, pastores, apóstoles y maestros que practican este tipo de libertinaje más de lo que nosotros estamos, reitero, dispuestos a reconocer. Y el peligro es que muchos de nosotros nos gusta eso. Nos gusta ese can. Nos gustan esos chistes. Nos gustan esos predicadores que nos llaman, nos ponen la mano, nos tumban, nos brincan, nos saltan y nos dicen palabras fuera de contexto que nunca han tenido que ver ni contigo, ni con la iglesia, ni con Cristo, ni con nadie. Pero como se oye bien y me da un ánimo para yo seguir hacia adelante creyendo que Dios va a dar todo lo que a mí me quiere, todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo. Entonces, como eso infla mi ego, es el predicador que me gusta, es el predicador que tiene la unción, porque ya la pastora como que no me dice la cosa, como que no me levanta el ego, como que no me dice lo que yo quiero oír. Como decía Moya este fin de semana, que estuvo tremendo en el Congreso, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a predicar acá, ya usted ha visto 700 y se ha visto qué sé yo cuánto mensajitos de Facebook y de los Instagram, TikTok, y ha visto cualquier mensaje, palabras específicas, y usted dice, wow. Cuando usted viene aquí a escuchar la palabra pastora, eso le aburre, le da sueño, le da hambre. Usted lo que quiere es que termine, porque usted lo quiere algo rápido, 2 segundos, que me diga lo que Dios tiene para mí. Levanta la mano y diga aleluya. Entonces, esta misma perversión, y predicadores pervertidos y libertinos que toman la palabra de verdad para totalmente tergiversarla, son personas que la Biblia los llama sensuales, y la Biblia los llama que toman la gracia para convertirla en libertinaje. ¿Está conmigo usted? ¿Quiénes son? ¿Quién es parte de eso? Lo que hacen exégesis. Lo que no predican la verdad presente en Cristo. Lo que no están centralizando a Cristo en su vida, en su mensaje y en el evangelio que proclaman. Pero que sí les gusta decirle muchas palabras para levantar el ego y el ánimo a la gente. Pero es bueno que nos levanten el ánimo, pero es mejor que nos levanten el entendimiento y la fe. Porque el ánimo es, oiga, como es ánimo. El ánimo es variable y usted sale muy animado, usted sale muy contento, que le dieron una palabra que lo endiosó y lo llevó a la nube. Pero el lunes, cuando tiene que enfrentar al diablo y enfrentar el engaño y la mentira, ahí no va a estar el predicador que te dio el ánimo. Ahí va a estar el Cristo impartido que fue verdad en tu vida. Para que tú practiques la verdad y practiques el dominio propio y practiques la pureza de pensamiento, la pureza de palabra. Allí no va a ser por ánimo. No va a ser por ánimo, va a ser por verdad. Porque muchas veces no tenemos ni el ánimo, pero la verdad sigue presente. ¿Alguien dice amén si me está entendiendo? Entonces, estos que se filtran, que están filtrados en el evangelio, que hacen exégesis, que les gustan predicar, porque son coaching del evangelio, la Biblia los llama que son libertinos. Y eso es lo que producen en la iglesia, libertinaje, porque vive como quiera, pero Dios te va a bendecir. Vive como quiera, no respeta el señorío de Cristo, no respeta la soberanía de Dios, no respeta la autoridad del cuerpo, pero Dios te va a bendecir, te va a abrir la puerta, te va a dar el hombre, te va a dar la visa, te va a dar salud, te va a dar todo. Ese Dios dispensador de cosas y no de vida. ¿Se me fue la iglesia? Bueno, me quedaron. Es el Dios que nos gusta, dispensador de cosas, pero no de vida. Porque el evangelio verdadero, lo que pasa es que nos enseña que la gracia gobierna por la justicia. Que la vida de Cristo debe de gobernarnos en las cosas más pequeñas de nuestra vida. Y la vamos a hacer con ánimo y sin ánimo, si es que la gracia gobierna. Y no el libertinaje en nuestra mente. Que el Señor nos ayude y que lo cumpla y que lo logre en nosotros.
¿Está conmigo? Una tercera característica, su forma de vida niega el señorío de Cristo, el único soberano, y a Jesucristo el Señor. Niega la eficacia de la piedad, ya eso lo vimos. Cuarto, ya lo vimos también, pero solo para los que están enumerando, características de este espíritu, de esta mentalidad, de esta expresión que pervierte y que convierte en libertinaje la gracia. Esta persona, dice el texto, que son soñadores. Diga, soñadores. Dígalo otra vez. Eso es lo que dice la Biblia. Son soñadores. Lo voy a volver a leer por si usted no lo leyó. Está en el verso, en Judas, capítulo 1, el único capítulo que tiene, en el verso 8. Verso 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, que son soñadores, mancillan la carne, ¿y qué más hacen? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Diga, soñadores. No es que soñar es pecado, eso es parte de un don de Dios. Pero hay personas que quieren vivir de sueño, de visiones, de revelaciones. No conocen la Escritura, no conocen a Cristo en vida, pero ellos viven soñando. Viven soñando, viven recibiendo revelación, viven queriendo gobernar la vida a otro basado en un sueño, o quieren también que su vida se base basada en sueños, en visiones y revelaciones. Pero la Biblia dice que eso es parte de la perversión en el Evangelio. Personas que quieran vivir de lo que otro predicador le diga, de los cuentos de estos soñadores místicos, falsos, espirituales. Y usan eso para mancillar, dice la Escritura. Usan los sueños, la falsa espiritualidad, la revelación, el poder, la bulla, el escándalo, el miticismo y el espiritismo. ¿Para qué? Diga, para mancillar. Mancillar, lo vimos la semana pasada, dentro de lo que significa es desacreditar y dañar la honra de otra persona. Usted lo puede ver por las redes, atento a que Dios, y que Dios le habla, que Dios le ministra, que ellos sí son siervos de Dios, maldicen, desacreditan, denigran a la gente en el nombre de Dios. Esos no son ningunos profetas, esos son mancilladores de la fe. ¿Me doy a entender? Mancilladores de la fe. Porque eso es mancillar, hacer perder el prestigio o la honra. Es empañar la buena fama. También se dice en la Biblia mancha. Diga conmigo, mancillar la carne. Se refiere al comportamiento o corrupción del cuerpo a través de prácticas inmorales, sexuales, pero también por medio de la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la prostitución, la pornografía y el hablar cosas dañinas. Mancillan por medio de esto. Y se meten en las casas, decía el apóstol, y profetizan. Y se hacen de dinero. Atento a mancillar y dañar la honra de otros. Que el Señor nos dé discernimiento para identificar y cortar de nuestros vínculos o de nuestra vida cualquier actitud parecida. Dice algo que nos enfatizamos mucho la semana pasada y dice que son blasfemos. Diga blasfemos. Notemos en el verso 8, si tiene su Biblia abierta, en el verso 8, y ahí me lo pueden poner para los que no tienen Biblia puedan leer, también habla que ellos blasfeman las potestades superiores. Y en la parte B dice que que blasfeman de las potestades. Y en el verso 10 dice que blasfeman de cuantas cosas no conocen. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Lo puede leer, por favor? La parte A. Pero estos, ¿quiénes? Los que pervierten, los que convierten en libertinaje en la gracia. ¿Cuál es una característica de ellos? ¿Qué hacen? Blasfeman. Estos blasfeman cuantas cosas no conocen. ¿Y en las que por naturaleza conocen? ¿Qué dice que hace? Irracionales.
esto fue muy serio y fue medular en lo que aprendimos la semana anterior, porque este asunto de blasfemar es más serio y más sutil y más común entre la iglesia que lo que nosotros imaginamos. Dice que blasfemar es hablar, se define como hablar de manera irreverente, insultante o difamatoria. Otra vez, blasfemar es hablar de manera, diga, irreverente, insultante, difamatoria, diga, contra Dios, su gracia, su reino, su pacto, su iglesia y su orden. Diga conmigo, blasfemar, hablar mal. ¿Qué es blasfemar? Para que ponérselo sencillo, ¿qué significa blasfemar? Hablar mal de una forma irrespetuosa, de una forma irreverente, de una forma insultante. ¿Pero sobre qué? ¿Qué hablan así? Hablan contra Dios, contra su gracia, contra su reino, contra la iglesia, contra el pacto, contra la gracia. ¿Y sabe qué me impresiona? Que ellos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Entonces no entienden nuevo pacto, no entienden gracia, no entienden verdad presente, no entienden edificación del cuerpo, pero ellos hablan de eso. Y hablan en mal, y hablan con menosprecio, y hablan como si ellos lo supieran. Pero no lo conocen, porque si lo conocen no blasfemaran. Levántame la mano y diga aleluya. Pastora, pero está predicando el mismo mensaje del domingo. Sí, y el domingo que viene voy a predicar el mismo. Hasta que no caiga. ¿Está conmigo usted? ¿Por qué? Porque esto son asuntos medulares que lo tenemos que gestionar cada uno en nuestra mente, en nuestro corazón. Son cosas sutiles, expresiones, vocabularios, comportamiento, comentarios. ¿Está conmigo? Gente a nuestro alrededor que habla y usted se lo permite y ellos están blasfemando. Están hablando mal contra Cristo, contra la iglesia, contra el reino, contra el pacto, contra la sangre, contra la verdad, contra la gracia. Y nosotros simplemente lo toleramos. El que calla otorga. Por eso es, y lo vamos a ver al final, y lo vemos al principio de la carta, en el verso 3, que Judas le escribe, para que, ¿cuál es el fin? Para que defiendan fervorosamente la fe común a nuestra salvación. Para eso es que Judas le está escribiendo, porque la iglesia había entrado en un respeto, en una educación, en una tolerancia, en una inclusión peligrosa. Y cosas blasfemas que hablen contra Cristo, contra nuestra fe, contra el reino, contra la gracia, contra el orden, contra el discipulado, contra la escuela, contra el seminario, que hablan de la verdad. Usted y yo no lo podemos permitir, que nadie nos hable contra eso, ni lo menosprecie, ni lo lleve como que algo insignificante y sin valor. Si para con ellos como buenos blasfemos no tiene valor, ese es su problema para con Dios. ¿Me doy a entender? Pero usted y yo tenemos que cuidar el corazón, porque esas son mentalidades y pensamientos que llegan no a través de nadie, llegan solitos por las tinieblas, por las filosofías del mundo. Pueden llegar estos pensamientos blasfemos que incurran en menospreciar el culto, menospreciar la reunión, menospreciar el discipulado, menospreciar aprender sobre verdades en Cristo. No sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Todo lo que venga para menospreciar a Cristo, su reino, su orden, su gracia, su iglesia, su pacto, lo concerniente a Él, a su persona y a su gobierno, es un blasfemo. ¿Está conmigo? Es un blasfemo, y de esa blasfemia tenemos que cuidarnos nosotros, de pensar blasfemamente, de conducirnos blasfemamente y de aceptar comentarios blasfemos sin combatirlo. Porque esto es para combatir por la fe que hemos recibido. Aquí nosotros no estamos perdiendo el tiempo ni haciendo un culto más para hacerle un chiste.
ni para emocionarlo, para que usted esté como si fuera un poquito, ¿verdad? De algo que le emociona para que le dure una semana y usted venir el domingo otra vez para que vuelvan otra vez y lo jumpen y usted volver a vivir así. No, porque la vida de Cristo está en usted. Usted vive no simplemente por lo que se diga en un momento, sino por la vida de Cristo que está en usted. Entonces, cuando venimos a los entrenamientos, a las capacitaciones, a los discipulados, a los servicios, a las reuniones, escuchamos una palabra, que la cantamos, que la oramos, que la escuchamos por medio de la prédica, nuestro entendimiento está siendo transformado, está siendo edificado para que Cristo pueda ser visto, revelado. Pero nosotros nos vamos a encontrar con una resistencia a la gracia, a la palabra de gracia. Porque la gente no quiere escuchar la palabra de gracia, que tiene el poder de santificarnos, de preservarnos. La gente lo que quiere es escuchar palabras graciosas. Lo que quieren es payasos del púlpito. Eso es lo que nos gusta. Hay gente que antes de orar tienen que llevar 3 cámaras para que oren, para ellos poder orar, para que vean el show. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Porque venimos de esa mente choísta, pentecostalista, y no queremos salir de ahí. Menospreciamos la gracia y menospreciamos el pacto. Y el Señor lo debe de redarguir para nosotros poder valorar esta gracia que nos ha sido dada. En entender estas verdades relevantes de Cristo en nosotros. Aleluya. Diga conmigo, blasfemos. Entonces, ¿quién te habla? No, tú no tienes que congregarte, tú no tienes que ir a la iglesia, tú te puedes salvar en tu casa, tú no necesitas nada de eso. ¿Quién dijo? Diga conmigo, está blasfemando. Porque la Biblia dice, no dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Así que el que te aperrucha la falta de tu congregarte, que tú no tienes que congregarte, y que Dios sabe, y que Dios sabe, y que Dios sabe, sin saberlo tal vez, pero tú como entendido tienes que saber, aquí no me está hablando Dios, me está hablando la carne y me está hablando las tinieblas de una manera blasfema. ¿Para qué? Para que yo amase mi carne, para que yo acomode mi carne. ¿Y para qué? Para que no entre en el orden de Dios. Diga conmigo, blasfemar. El pecado más sutil que se está expresando en la iglesia es la blasfemia. La blasfemia en un sentido amplio implica, otra vez, hablar mal o con desprecio. Esta está bien sencilla. Dígaselo a alguien, ayúdame a predicar para que no se aburra más de lo que está. Dile que está a tu lado. Hablar mal o con desprecio de Dios, sus atributos, su obra, su pacto, su reino y su orden. ¿Qué es eso? Blasfemar. Hablar mal o con desprecio. ¿Hablar mal o qué? O con desprecio. ¿Dónde tú vas? ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Y qué es eso? ¿Y a dónde? ¿Y cuándo? ¿Y por dónde? ¿Y por qué? Diga, desprecio. Nosotros tenemos mucho de eso en nuestros corazones. Mucho menosprecio por la palabra. Mucho menosprecio por los tiempos en comunión. Mucho menosprecio por la instrucción. ¿Para qué tú vas para ningún discipulado? ¿Para qué tú vas para ningún curso? Decía Moya, que lo hagan por Zoom, ahora es la moda, por Zoom, todo por Zoom. Pero cuando va para el banco a buscar los cuartos, no es por Zoom. Lo quieren en vivo, en efectivo. Cuando quieren hacer un besito con el novio, no lo quieren por Zoom. O lo quiere por Zoom, quiere un marido por Zoom. ¿No quiere una esposa por Zoom, mi amor? No. Mi esposo reprendió el día. No, ay, eso es virtual. Lo que pasa es que eso lo que implica es que no me involucro, no me responsabilizo, no tengo un compromiso. Usted sabe, hay mucha perversión de esa, de relaciones virtuales, novios virtuales. Pero cuán más perverso y más asqueroso no puede ser eso.
más sucio y más antidiseño no puede ser eso. ¿Me está escuchando usted? ¿Por qué? Porque Dios nos creó y nos puso para vivir en sociedad. Pero después de la pandemia para acá, la gente lo único que quiere hacer en vivo es conseguir cuarto. Pero después todo lo que tiene que ver con Cristo lo quiere hacer lo más cómodo que se pueda. Y eso se llama blasfemar. Tener una mente blasfema. Porque Cristo se sacrificó. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser semejantes a Él en su muerte. Entonces, este rechazo al orden, al señorío de Cristo, es una actitud blasfema. Y se hace de manera consciente. Este pecado no es simple. No es una simple equivocación, amados. Ni un error, no. Diga conmigo, no es un error. Es una actitud deliberada, obstinada de rechazar la verdad y la gracia y el orden de Dios. Y esto es más común de lo que pensamos. Es muy sutil y pudiéramos nosotros incurrir en él o dejar que personas lo practiquen ante nosotros y no poner resistencia, y no debe ser así. ¿Alguien puede decir amén si lo entendió? Característica número 8 dice que sigue el camino de Caín. Siguen el camino de Caín. Y aquí va muy conectado a lo que acabamos de decir. Porque el camino de Caín, ¿cuál fue el camino de Caín? Es el camino de servir a Dios religiosamente, según su propia voluntad, cometiendo la herejía de rechazar la redención requerida y provista por Dios, la cual debía efectuarse con sangre. Diga conmigo, el camino de Caín. ¿Cuántos recuerdan a Caín? ¿Quién sabe quién era Caín? Hermano de Abel, hijo de Adán y Eva, ¿verdad que sí? Y dice que ellos presentaron ofrenda y que Abel trajo una ofrenda, que era un sacrificio, y que Caín trajo una ofrenda, pero que Abel trajo mejor. Pero ¿cuál es el problema del camino de Caín? Que Caín trajo frutos de la tierra. Frutos de la tierra, pero el orden de Dios decía que para presentarse a Dios, para servir al Señor, y el sacrificio era de animar, que había que haber derramamiento de sangre. ¿Está entendiéndome usted? No era una mente de que no, porque la fruta estaban podridas. No era. El problema es que Dios nunca dijo que para una ofrenda por expiación de pecado se trajera fruta, sino sangre. ¿Está conmigo usted? Y Caín trajo la ofrenda que él quiso, porque tomar una cuanta fruta de los árboles, ¿verdad? Era lo más fácil para él. Tener que recoger esa fruta, que era lo que él hacía, ¿verdad? Era su fuerte, su trabajo, y venderla, o qué sé yo, poder sacarle el dinero para comprar un animal y llevar al animal, la oveja, o el animal que el Señor demandaba para hacer el sacrificio al Señor. Eso era demasiado trabajo, diga, demasiado trabajo. Así que Caín quiso acercarse a Dios, pero ¿cómo? A su manera. ¿Pero cómo? Con la facilidad, como él pudiera. Usted escuchaba hacer cómo se pueda, cuando se pueda, como yo pueda. No como dice la escritura, no como está en el diseño, no como lo dice, como lo expresó el modelo cristocéntrico desde el principio que Adán pecó. Dice que Dios le hizo vestiduras de pieles. Eso indica que mató a algún animal, derramó sangre y cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles. Diga, pieles. Y fue pieles de animales. Y si le sacaron la piel, fue porque primero lo tuvieron que matar. Así que usted cree que, o ese animal, ¿usted cree que Dios le quitó la piel y lo dejó vivo? No. Y la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que acercarse a Dios implicaba en ese tiempo derramamiento de sangre. Caín dijo, no, derramar sangre, eso uno va a coger demasiado mal olor, uno va a coger demasiado lucha, demasiado sudor. ¿Y a quién yo voy? ¿Y a dónde yo voy a llevar esto? ¿Me voy a entender? Lo quiso poner cómodo. Y por eso Dios no aceptó ofrenda. No porque era fruta, sino porque era contra diseño. Porque era su
manera, no a la manera que Dios le había enseñado en el Edén y como su papá Adán y Eva le habían enseñado que para acercarse a Dios y levantar altar hay que derramar sangre. ¿Qué quiso Caín? No, sangre no. Una frutica que lo coja ahí, como quiera le estoy dando. Es peor nada. Yo tenía discípulos. Yo le decía, pero ¿por qué llegaste tarde? Pero llegué, pastora, llegué. Lo importante es que llegué. Entonces esa actitud malagalaria, que usted no se la dice a un jefe ni se la dice a un doctor, pero a los pastores lo tenemos que escuchar y Dios lo tiene que aguantar. Eso es lo que Dios busca transformar en nuestras almas. Y que el respeto a los santos vuelva a nuestro corazón. Y que la valoración a Dios vuelva a nuestro corazón. Y que ese menosprecio sutil, actitud caínica, vamos a ponerle, salga de nosotros. No es como nosotros querramos ni como nosotros querramos. Es como el diseño dice. No es como a través de cualquiera que nos acercamos a Dios. La Biblia dice que solamente por medio de Jesucristo. Amén. Así que nosotros tenemos que olvidarnos de nuestros métodos y de nuestras formas para volvernos al Señor conforme a su diseño. Porque el querer vivir la vida religiosa y ser espirituales heréticamente no nos va a dar resultado ni vamos a producir fruto. Dice que Caín quiso servir a Dios religiosamente según su propia voluntad. ¿Según qué? Cometiendo herejía, y estoy reiterando y repitiendo, ¿por qué cometió herejía? Porque rechazó la redención que Dios había provisto en tipo y sombra por medio de la sangre del Cordero. Los que siguen el camino de Caín actúan según la carne y envidian al verdadero pueblo de Dios por el fiel testimonio que éste tiene ante Dios. Entonces, los que quieren vivir como Caín, haciendo la cosa como caiga y cuando se pueda, critican, atacan y tratan de avergonzar a que lo hacen en sacrificio. ¿Me dio a entender? Porque ¿qué dice? Que le tuvo envidia a Abel y que habló mal de Abel y que al final ¿qué hizo con Abel? Lo mató con la forma y la conducta, con su expresión. Hoy para nosotros, esto es tipo y figura de lo que esta mentalidad puede representar para nosotros. Con nuestra expresión, con nuestras actitudes de menosprecio, no solamente de nuestra parte directamente, sino de incitar al menosprecio, a la desvalorización, al orden, a Cristo, a su diseño, a las cosas referentes al reino. Eso puede ser blasfemo y eso puede incurrir en gran pecado contra el diseño de Dios. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude. Y con esto termino este punto porque son muchos y es el último punto, el punto 9, característica de este espíritu, el cual nosotros lo estamos identificando para renunciar, identificarlo para arrepentirnos si hay algo de vestigio de él en nosotros. Amén. Y dice el punto 9, donde habla que también se entregan por lucro. Diga, se entregan por lucro. ¿Y a dónde estoy? Estoy en el verso 12, ¿verdad? No, en el verso 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Pónganmelo fácil, lo más fácil que se pueda. Que no haya que derramar sangre, ni matar animales, ni nada de eso. Yo llevo la frutica. ¿Me dio a entender? No importa que Dios no le decía. No importa que Dios decía, toma la cruz, niégate a ti mismo. No. Eso no quiero. Lo que quiero es la frutica. A lo fácil. Diga, camino de Caín. Pero dice, hay de ellos, verso 11, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contratación de Coré. Me voy a quedar en lo segundo que menciona, porque ya hablamos de Caín, en lo que dice que se lanzaron por lucro. Diga, se lanzaron por lucro. ¿Qué hicieron estas personas que pervirtieron la gracia en sus propios corazones? Se lanzaron por lucro en el error de Balaán. En este verso 11 dice que los apóstatas se lanzaron por lucro en el error de Balaán. La acción de lanzarse de esta manera deja implícito que los apóstatas se entregaron a ese error. Diga, se entregaron. Ellos sabían que era un error,
pero como le dejaba un lucro, siguieron hacia adelante. El error de Balaam es el error de enseñar una doctrina errada o errónea a cambio de una recompensa. Y ahí es que nosotros renunciamos y pedimos al Señor, Dios mío, guárdanos. Guárdanos. ¿Por qué? Porque este evangelio de verdad, de gracia, de verdad presente en Cristo, es un evangelio que cuesta reputación y se pierde lucro. Sí, se pierde lucro. ¿Está conmigo usted? Porque a usted no le cae tan bien a la gente porque usted no está predicando lo que ellos quieren oír. Ya usted no lo inspira, ya no lo motiva a venir al culto a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque ellos quieren, como bien vamos a ver después más adelante, en el verso 20, estos son sensuales. Ellos quieren que le activen lo sensorial. Ellos quieren sentir el calofrío. Míralo ahí, míralo ahí. No importa que no entiendan nada, pero si sienten, todo está bien. Míralo ahí. Se van al piso, moquean, babean. Cuando se levantan le preguntan 4 cosas que dijo la predicadora y ellos no te pueden decir una. Y el entendimiento se va sin edificación. Pero las emociones se van bien fuertes. Me voy animado. ¿Y el entendimiento se ve edificado? Diga, se lanzan por lucro. Sabiendo que es contraria a la verdad y que van en contra del pueblo de Dios, aún así siguen. También el error de Balaam consiste en abusar de los dones. Diga, abusar de los dones. Para fluir en el pueblo de Dios y así incitarlo para descarriarlo, sacándolo de la adoración pura del Señor y llevando la adoración. Entonces, si usted no conoce la historia de Balaam, que está en número 22, estúdiela, número 22, porque este personaje se le pagó para que maldijera a Israel. Dios le dijo que no, volvieron y le pagaron más. Y él, porque le estaban pagando, él iba como un borrego, como un títere, a donde el enemigo le decía, ahí iba él. ¿Por qué? Porque sacaba un beneficio. ¿Por qué iba? ¿Por qué? Sacaba un beneficio. Y cuando no pudo, porque Dios mismo lo reprendió y le dijo, es que tú no vas a maldecir a mi pueblo, es que no hay maldición contra Israel, no hay agoguero, no hay hechizo, yo lo protejo. ¿Sabe qué hizo? Como conocía la ley, conocía la palabra, le enseñó a los moabitas, o no recuerdo si eran los moabitas, no recuerdo, el pueblo, a Balaam. A Balaam le enseñó cómo era que él podía sacar al pueblo de la cobertura de Dios. Le dijo, yo no he tratado de maldecirlo, tú me has dado mucho dinero, tú me has propuesto, pero es que no puedo porque Dios ha dicho que no, pero yo te voy a dar una estrategia y mándale mujeres a los hombres para que forniquen allá y manda ídolos y cuando ellos pequen y los hombres se desvíen y forniquen, nosotros diríamos en nuestra cultura, cuando ellos abran la puerta, cuando ellos se desconcentren, cuando ellos se perviertan, entonces la cobertura de Dios se va a remover de ellos y ahí ustedes lo van a poder destruir sin necesidad que ellos oren ni lo maldigan ni nada, ni le profetice, porque Dios mismo se lo va a entregar en sus manos. Fíjese a dónde llega la mentalidad de un comerciante, un predicador comerciante, de un creyente comerciante que por lucro se tira, por lucro va allá y va para acá y brinca para acá y va a que retiro y allí y que me pongan la mano y cuál es la palabra y cuál es, y van para allá por lucro. Cuando dice por lucro no solo dinero, a Balaam le estaban dando dinero físicamente, pero el lucro era la gratificación. Puede ser una gratificación emocional, una gratificación que yo creo que una gratificación realmente que es espiritual, pero ¿qué es lo que estoy buscando? El sentir, el gozo, el gusto, que me gratifique algo, que me gratifique el alma, que me gratifique la carne. Por lucro se lanzan, por una gratificación menosprecian esta palabra de gracia y de verdad. Que Dios nos libre, que Dios nos libre, que Dios nos ayude a no comercializar. Algunos la recibirán con gozo, con hambre,
con amor, con respeto, con humildad la palabra de gracia y de verdad, y otro con menosprecio, con desinterés. Pero nosotros no vamos a cambiar lo que hemos recibido para hacer sentir bien a nadie, ni para satisfacer el ego ni la voluntad de los hombres. Pablo dijo, si aún hiciera la voluntad del hombre, no fuera siervo de Jesucristo. Pero muchos predicadores Balaán y cristianos Balaán, que por lucro se lanzan. Balaán. Músicos, adoradores, saben que lo que están hablando, lo que están cantando es pura alma, pura carne, puro emocionalismo, pero es lo que vende. Es lo que vende. Cristo no vende. Entera el nombre de Cristo es una canción. No vende, porque ahora tiene que ser ambigua. Para que lo escuchen los mundanos, el amor, que así puede, con esa misma canción que yo le canto a Dios, que también se la pueda dedicar el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Porque no hay una definición, no hay una identificación con la causa eterna de este propósito, ni con la persona. Son corruptos, libertinos. No hay una identificación con la causa. Son Balaán, comerciantes de la fe. Por lucro se lanzan. Dile que está a tu lado, cuidado. Por lucro se lanzan. Buscando una gratificación, buscando un sentir, buscando a alguien que le mueva, buscando a alguien que le dé algo. Son oportunistas de la fe, del espíritu. En la actualidad, algunos maestros y predicadores de la Biblia han caído en el error de Balaán. Aunque conocen las verdades profundas de la palabra, no se atreven a enseñarlas por temor a perder su sostenimiento económico. Y les beneficia. Si les beneficia, no le importan los principios de la verdad que sea. Los violan, lo infringen. Si conocemos la verdad, debemos de enseñar la iglesia. Predicarla a cualquier costo. Pero si no nos atrevemos a enseñar ni a predicar por temor a sufrir pérdida o por deseo de ganancia, estaremos incurriendo en el error de Balaán. Que el Señor nos libre. Que el Señor nos libre. Hay lugares donde a mí no me van a invitar nunca más en su vida, porque a ellos no les interesa escuchar ni a Cristo, ni su gracia, ni su pacto, ni su vida. Ellos lo que les interesa es escuchar de Moisés, de Elías y de David. ¿Me da a entender? Cuando digo esto, quieren los personajes, pero no la persona. Pero eso no va a hacer que nosotros, gracias al Señor que me ha dado la gracia y el honor de poder tener todavía gente que quieren escuchar. Así que yo hambre de púlpito no tengo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aulas, porque nosotros estamos comprometidos con una causa y es transformar mentes, no emocionar gente. Transformar mentes por medio de la palabra y que el Espíritu Santo lo logra en nosotros, no emocionar. Entonces, hay predicadores que conocen todas estas verdades, que Cristo está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros, pero van a una atmósfera donde dice Espíritu Santo ven, Espíritu Santo llega, yo aunque tú no me des nada, yo como quiera te amo, y toda esa barrabasada la avalan, la pasan como buena, pero cuando tú lo confrontas, entonces ahí te sacan de su reino. ¿Usted sabe lo que decían los viejos, verdad? Lo sacan de su reino. ¿Por qué? Porque ese evangelio del Dios presente, del Dios que habita, no del Dios sensorial que viene en una nube, que viene en una paloma y que viene en un calofrío. El evangelio que vende es el evangelio sensorial. Pero el evangelio de verdad no vende a los que no lo quieren comprar. ¿Me doy a entender? Porque hay gente que sí lo quiere. Quiere el evangelio de verdad que transforma. Cristo es vida. Cristo es verdad. Cristo es la realidad. Cristo es la gracia. Y ninguna de estas filosofías la vamos a permitir que permanezcan, ni la vamos a añoñar, sino que la vamos a confrontar. ¿Para qué? Para que la verdad de Dios no sea contrapuesta, ni sea distorsionada, sino que nosotros podamos ser la expresión de esa verdad en vida. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, me cuidaré de no seguir el camino de Caín ni el error de Balaán. ¿Cuál es el camino de Caín? Con esto concluyo. Todo fácil. No quiero el sacrificio.
No quiero la manera de Dios. No quiero las cosas conforme al diseño. Lo quiero fácil, cómodo, sin que yo tenga que esforzarme mucho. Y Balaam, ¿qué es lo que quiero? Por lucro, lo suelto todo, incluyendo a Cristo, la iglesia, todo. Si me va a lucrar, si voy a recibir un beneficio, no importa lo que pierda en el espíritu, no importa lo que pierda espiritualmente. Como Balaam, lo que yo quiero es el lucro. Ese espíritu de ambición, que el Señor lo corte en nosotros. El querer tener fuera de la voluntad de Dios y a costa de la voluntad de Dios es seguir el espíritu y el error de Balaam.